Saludos y bienvenidos a The Network. Europa es el continente que más invierte en ayuda al desarrollo, más de 50 millones de euros al año. ¿Cómo explicamos entonces el aluvión de inmigrantes económicos que llegan a estos países? Ahora se estudia transferir parte de ese dinero para encarar la crisis, que a medida que se aproxima la primavera podría verse intensificada y superar el millón. Muchas ONGs opinan que este cambio sería insignificante. Una reducción en el Fondo de Desarrollo no hará más que incrementar la cifra de inmigrantes económicos. ¿Cómo debería la Unión Europea encarar la crisis dentro de sus fronteras y en los países en desarrollo? ¿De dónde va a salir el dinero de unos presupuestos nacionales y europeos ya de por sí ajustados? Para hablar de este tema contamos con varios invitados del Parlamento Europeo en Bruselas. Nis Deva, vicepresidente del Comité de Desarrollo y miembro británico de los Conservadores y Reformistas. Enrique Vance, el secretario general adjunto para la financiación del desarrollo en el Caribe y el Pacífico de Estado de África, o ACP. Y Eugenio Rambrosi, director regional de la UE para la OIM, Organización Internacional para las Migraciones. Bienvenidos. Una pregunta general para todos, empezando por Nir. ¿Por qué tantos inmigrantes económicos cuando estamos gastando tanto dinero en desarrollo? Porque no estamos creando trabajo en los países en desarrollo. ¿Qué trabajos hemos implementado en África? ¿Qué tiene África? África tiene productos agrícolas y minerales, pero ¿les permitimos que los exporten a nuestros países? Un ejemplo, latas y tarros. No. ¿Comida procesada y empaquetada? No. Enrique, ¿usted lo ve de esta manera? Por supuesto, la creación de empleo es una de las cosas más importantes, sobre todo cuando vemos a mujeres con niños pequeños que constituyen la mayoría de los inmigrantes que vienen ahora a Europa. Pero también creo que la ayuda al desarrollo tiene que abordar el factor económico. Es un elemento básico y esencial para la transformación económica. Eugenio, ¿qué cree usted? Me gustaría añadir un elemento más. La migración históricamente ha sido siempre una de las principales fuerzas del desarrollo, hasta el punto de que las remesas para este año 2016 serán más o menos 5 veces superiores a las ayudas globales al desarrollo que recibe África. Por tanto, una de las razones de este flujo es porque es un factor de desarrollo de su propio país. Remesas que en realidad no desarrollarán la economía, ¿o lo hacen, Enrique? Existe un gran debate sobre cómo estas remesas se pueden utilizar para ayudar al desarrollo. Por supuesto que son recursos importantes para la familia, para la comunidad, pero también muchos se preguntan en qué medida las remesas ayudan al desarrollo, ya que se trata de un dinero privado, y esto es una cuestión esencial que hay que discutir. Por lo que he observado, esto es erróneo. Lo que ocurre ahora es que quien vende un trozo de propiedad que ha adquirido con esas remesas lo hace a un precio superior que antes lo hacía otro en el pasado, y esto no ayuda a crear puestos de trabajo. Usted es de Sri Lanka. ¿Cree que la Unión Europea comete un error al desviar los fondos de desarrollo para hacer frente a la crisis migratoria? Es un gran error, pero ahora que estamos casi en quiebra, ¿de dónde sacamos el dinero? Creo que la vía para afrontar la crisis migratoria de hoy es ayudar a las personas más desfavorecidas en sus países de origen, y no a aquellos más fuertes y mejor preparados que llegan al Reino Unido u otros países europeos y pueden moverse con autosuficiencia. Ese es otro gran error. Eugenio, para una persona estrechamente ligada a la crisis migratoria como usted, ¿qué opina? Creo que es cierto parcialmente. Por supuesto, tenemos que ayudar a la gente en sus países de origen, pero los que vienen a Europa no son particularmente fuertes o económicamente autosuficientes. De lo contrario, no se moverían. Así que creo que la respuesta es mucho más compleja. No se trata de una gran crisis, como se la está llamando. Hay una gran presión migratoria hacia Europa, sí, pero también creo que podría gestionarse fácilmente entre los 28 si realmente hubiera una actuación en grupo coordinada. ¿Cree, por tanto, que es un error? No, y algo que deberíamos considerar son las causas. ¿Cuáles son las causas de estas migraciones? La migración debe ser vista como multidimensional. Si lo miramos desde un punto de vista económico, por supuesto que podemos afrontarla. Pero hasta ahora las ayudas no se han centrado tanto en el desarrollo como en la inmigración en sí misma. Creo que habría que considerar también la perspectiva de la dimensión que está tomando el conflicto, y eso es lo que sí podemos afrontar con mayor facilidad. Hay que terminar con la violencia. La migración no es nueva en Europa. Las oleadas migratorias han estado presentes en los últimos 2000 años. Lo que tenemos que ver ahora es si el 38% de los inmigrantes que llegan proceden de Siria. ¿Y qué ocurriría si después de Siria sucediera lo mismo con Egipto?
Buena pregunta, Eugenio, pero déjeme que retome la idea de la desviación de ayudas. Ha habido también una desviación de fondos hacia los países que se consideran más necesitados, como la India. ¿Cree que ha sido una decisión acertada? No, creo que la desviación de fondos para hacer frente a la inmigración es un error. Tiene que haber una respuesta coordinada y coherente en términos de migración, ayuda al desarrollo, prevención de políticas de conflicto que generan más flujos migratorios. Antes he hablado de Egipto, pero también tenemos una crisis efervescente en el norte de Nigeria y esto sí que puede acabar explotando. En principio parece que hay un paquete de ayudas limitado. Enrique, usted es natural de Mozambique. ¿Cree que desviar el dinero de ese fondo hacia los países en desarrollo más necesitados es una decisión sabia? No, creo que la mejor solución sería un enfoque más integrado. Tenemos que abordar los problemas económicos, hacer frente a los problemas sociales, tenemos que tratar asuntos políticos, tenemos que hacer frente a problemas de seguridad. Ese será el enfoque. Debo decir, en términos generales, que los objetivos de desarrollo sostenible son una forma de hacer frente a todos los problemas de la inmigración. Esos son los objetivos al desarrollo. ¿Puedo hacer una pregunta, Enrique? Enrique, ¿por qué los países que no recibieron ayuda de la Unión Europea en Asia, los llamados tigres, Vietnam, Tailandia, Camboya o Corea del Sur, han prosperado tanto en tan poco tiempo y han creado empresas, mientras que los países atrapados en un acuerdo que sigue alargándose, como la Convención de Lomé, siguen siendo pobres? Por favor, ¿me puede explicar por qué esta diferencia? Por una simple razón, porque la ayuda al desarrollo es solo una forma de deshacerse de la pobreza. Hay otras maneras de conseguirlo. Me gustaría insistir además en cómo es esa pobreza. Gran parte está por debajo del umbral, con niveles de renta muy bajos. En estos casos se necesita más tiempo. ¿Cómo podemos conseguir que el sector privado participe más, Eugenio? Bueno, yo creo que el sector privado es un elemento importante. Ya mencioné antes el tema de las remesas como elemento y actor importante, pero no olvidemos que se trata de un dinero privado. Y el Estado no debe limitarse a delegar su responsabilidad en la cooperación internacional sobre el sector privado como si ya existiese. Tiene una responsabilidad y no puede lavarse las manos y dejarla de lado. ¿Cómo estimular al sector privado para que invierta cuando existe la sospecha de corrupción en un determinado país? Esto podría frenar muchas iniciativas. ¿Qué opina, Nir? Precisamente acabo de recibir un informe de la Comisión del Sector Privado y Desarrollo, el primero en 35 años, sobre los temas de desarrollo que trató este Parlamento. El informe se hizo, pero también les digo que mi personal no dejó de sorprenderse de la cantidad de gente de este Parlamento que no ha dedicado ni un centavo a crear riqueza. Enrique, ¿cómo cree que se puede incentivar al sector privado? Es difícil, ¿verdad? Sí, creo que el sector privado es motor clave en el desarrollo económico y social. Los estados, por supuesto, tienen su propia función, pero sobre todo como orientadores. Pero no debemos poner toda la carga sobre él. Hay muchas partes interesadas dentro del sector privado a las que el Estado puede orientar. ¿Y qué pasa con los subsidios a los agricultores en Europa y en Estados Unidos? Algunos lo interpretan como una manera de debilitar a los agricultores en los países en desarrollo. ¿Cómo se puede resolver esto? No sé cómo se puede resolver. Creo que es un gran problema, por supuesto, que socava los intereses de los agricultores de los países emergentes. También creo que cuando hablamos de ayudas al sector privado y al desarrollo, deberíamos preguntarnos primero cómo hemos utilizado algunas de estas herramientas en el pasado y la razón por las que no siempre han resultado efectivas. ¿Y cómo podemos hacer frente a este continuo chorreo de ayudas al desarrollo, lo que muchos piensan es un gasto excesivo? Estamos hablando de 60.000 millones de dólares al año, solo procedentes de los Estados miembros. Pero si pensamos en lo que realmente se necesita, estaríamos hablando de 1 billón con B de dólares, y esto solo puede venir de un lugar, del sector privado. Creo que lo primero que tenemos que abordar, como ya he dicho, son las causas fundamentales del desarrollo económico y en particular la capacidad de construcción de estos países emergentes. Hay una cosa muy importante y es la educación infantil, por su factor potencial y así sucesivamente. Queda aún mucho por hacer, no se trata solo de dinero o desarrollo, hay mucho más, es un problema multidimensional. Gracias, Enrique, y al resto de invitados desde The Network, Chris Vance, y hasta la próxima. I'm Chris Burns, and until next time, thanks for connecting with The Network.